Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda por acá su amigo en Cristo, Amós Hidalgo Acosta. Y en esta hora vamos a hablar acerca de tres conceptos específicos que se dan de forma dialéctica: la exégesis, la eisegesis en la hermenéutica. Así que sin más, vamos para allá. Primeramente hablemos de la bibliografía. Todos los conceptos, las expresiones que voy a utilizar aquí, que voy a hacer referencia, es en base a estos tres libros: Hermenéutica Bíblica de Severino Croato, La Lectura Eficaz de la Biblia de Gordon Fee y Hermenéutica Bíblica de José M. Martínez. Primer concepto, hermenéutica. Fíjense que está relacionada hermenéutica con el personaje mitológico Hermes, que era el heraldo de los dioses, aquel que llevaba los mensajes. En este sentido, hermenéutica es la ciencia de la interpretación. El término etimológicamente se deriva del verbo griego hermeneu, que significa explicar, traducir, interpretar. Esto es interesante porque toda persona que se acerca a una lectura de cualquiera sea el texto, porque hermenéutica pues es propia de toda literatura, no solamente de una condición de fe o de pensamiento cristiano. No, toda persona que se acerca a una literatura, que se acerca a un texto, entra a esta dialéctica hermenéutica. ¿Por qué? Porque en base a lo que lee, entiende. Y en base a lo que entiende, expresa un mensaje respecto a lo que ha leído. Aquí es donde entramos ya a dos conceptos. El primero fue hermenéutica, el segundo es exégesis, pero el segundo está ligado a otro que es eisegesis, que ahorita lo vamos a ver. La exégesis, como lo podemos ver en la imagen, es una flechita hacia arriba, es decir, que el propósito es extraer el mensaje propio del texto, sin insertar ningún presupuesto de lo personal o de lo particular. La primera tarea del intérprete se llama exégesis. Va a decir Gordon Fee que esa es la primera tarea del intérprete, la exégesis. La exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de la escritura. Es un acercamiento intencional, es un acercamiento responsable, es un acercamiento académico al texto, para descubrir el significado original propuesto. Es decir, que el propósito de la exégesis es encontrar el significado primario del autor, lo que el autor quiso decir y lo que la audiencia original entendió. Es fundamentalmente una tarea histórica, y ese es el problema, porque cada uno de los libros, hablemos ahora ya de la Biblia, cada uno de los libros fue escrito dentro de un contexto histórico y particular, y respondía, un ejemplo, las cartas del apóstol Pablo que fueron enviadas a diferentes iglesias o comunidades de fe cristiana del primer siglo, respondían a una necesidad propia y a una necesidad específica de cada comunidad. Si nosotros no sabemos, si nosotros no tenemos ese conocimiento histórico, contextual de cada una de estas comunidades, no vamos a entender por qué Pablo dijo lo que dijo a los Gálatas o por qué Pablo dijo lo que dijo a los romanos. Es el intento de oír la palabra como debieran oírla los destinatarios originales, para hallar la intención original de las palabras de la Biblia. Esto es la exégesis. Yo entro al texto para descubrir históricamente qué es lo que sucedió, qué es lo que cada uno de los escritores está diciendo y por qué lo está diciendo.
Hablemos ahora de la eisegesis. Nosotros vemos acá en la imagen una flechita ya no hacia arriba, sino hacia abajo. Es decir, que nos acercamos al texto ya no académicamente, ya no responsablemente, ya no sistemáticamente, sino que nos acercamos porque hay alguna motivación, alguna experiencia, alguna razón muy particular que nos lleva al texto. Y entonces la necesidad hace que yo vaya al texto buscando algo en específico. Pongo un ejemplo. Alguien que tiene problemas familiares se acerca a la Biblia buscando una respuesta a ese problema familiar. Alguien que está pasando por una enfermedad se acerca a la Biblia buscando una respuesta a esa necesidad específica. Y no está mal. Pero entonces nos acercamos ya a la Biblia gritándole lo que queremos oír. Y esto ya es la eisegesis propia de un acercamiento devocional. La lectura teológica, va a decir Croato, que se hace desde la experiencia de fe, se concentra en el texto producido. Es decir, yo tengo la Biblia y creo que cayó del cielo, desconozco por qué razones circunstanciales e históricas se produjo la Biblia. No lo sé cuál era el contexto en el cual se llevaron a cabo las primeras comunidades de fe que produjeron para sí la Biblia, los libros que después fueron parte del canon. Entonces yo tengo una Biblia ya aquí terminada, diseñada, y en base a mi problema, en base a mi necesidad, yo me acerco a la Biblia tratando de encontrar una respuesta a mi necesidad particular. Esto, va a decir Croato, es una lectura teológica desde la experiencia de la fe, que se concentra en el texto producido, en lo que ya está escrito. Mientras que la exégesis crítica busca comprender sobre todo la producción de los textos. Es decir, tengo aquí la carta de Pablo. Bueno, lo que quiero conocer es por qué Pablo escribió esa carta, a quién la escribió, en qué contexto histórico y cultural. Son dos acercamientos diferentes, la exégesis y la eisegesis. Va a decir Gordon Fee, siempre traemos al texto todo lo que somos, con todas nuestras experiencias, cultura y comprensión anterior de palabras e ideas. Algunas veces lo que traemos al texto sin intención nos descarría o nos hace poner en el texto toda clase de ideas extrañas. Es decir, que la eisegesis en sí no es mala, no es algo negativo. De hecho, es el primer paso siempre, es el primer acercamiento que tenemos a la escritura y a cualquier otro libro, ¿sí? El primer acercamiento se da siempre en esta línea de la eisegesis. Pero es entonces que tenemos que pasar ahora a lo académico, acercarnos a la Biblia desde otra perspectiva un tanto más responsable. Aquí surge una dialéctica hermenéutica entre la eisegesis y la exégesis. Ciertamente, como les decía, el primer paso va a ser la eisegesis, pero el reto y el desafío va a ser que pasemos de la eisegesis a la exégesis. Y la única forma es educándonos, estudiando, tomando el tiempo para leer, invertir tiempo, economía, lo que sea, ¿verdad? Tomar el tiempo de estudio desde una perspectiva responsable y ya no tanto desde lo devocional. J.M. Martínez va a decir que el exégeta, sean cuales sean sus puntos de vista iniciales, ha de acercarse con actitud muy abierta al texto, permitiendo que es decir, el texto, los modifique nuestros presupuestos de forma parcial o inclusive de forma total.
en la medida en que no se ajusten al verdadero contenido de la escritura examinada. Si cumple honradamente su cometido, lo que haga será exégesis, va a decir Martínez, no eisegesis, es decir, extraerá del texto lo que éste contiene en vez de introducir en él sus propias opiniones. Muchas veces nosotros lo que queremos es encontrar algo que valide nuestros argumentos y vamos a la Biblia buscando algo que le dé validez a nuestra forma de pensar. Eso es una eisegesis, porque traemos ideas preconcebidas y nos acercamos al texto buscando algo en específico. Y no dejamos en este sentido que la Biblia hable por sí misma. En conclusión, J.M. Martínez va a decir, en toda labor exegética se debe ahondar en el espíritu que hay detrás del texto. En el caso de la Biblia, se trata de descubrir lo que había en la mente y en el espíritu de sus autores. Porque debemos recordar que ninguno de los escritos que están en la Biblia primariamente fueron escritos pensando en nosotros, 2000 años después de haber sido escritos. No. Lo que tenemos que entender es que hay vacíos hermenéuticos, históricos, de tiempo, de cultura, que si nosotros no lo entendemos desde esta perspectiva propia del texto, desde nuestra mente occidental contemporánea, le daremos muchas veces a la Biblia otro significado y terminaremos diciendo algo que la Biblia nunca pretendió decir. Bueno, eso es todo y muchas gracias.